Ya empezó. Ya empezó a grabar. Perfecto. Ahora sí está Bárbaro. Florencia. Entonces, vamos a comenzar. A ver si está Florencia. Ahora no está Florencia. Ujú. Seguramente ahora se va a sumar. Hola Martín. Y Julieta había entrado y ahora no volvió a entrar. ¿Y Florencia? Acá está Florencia. Bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo. Estaba Julieta primero, pero resulta que salió y no volvió a entrar, así que le vamos a dar pie a Laura, cualquier cosa. ¿No se te escucha, Florencia? Yo no sé si ya hiciste la presentación, No, todavía no. Me presento. Bien. Te voy a presentar a vos, entonces. Estamos ahora en la segunda mesa, el juego y la tecnología, estrategias en la producción y gestión de videojuegos. Y la moderadora es Florencia Podestá, que es la coordinadora del programa de popularización del conocimiento y la cultura científica de la UNDAV. Y ella va a ir presentando a los distintos expositores. Y acá ya llegó Julieta. Y va a ir presentando a los distintos expositores. Y bueno, todo tuyo, Florencia, y muchísimas gracias por esta participación. Y Muchísimas gracias a vos, la demora, Adriana. disculpen a todos la demora. Muchísimas gracias a vos, Adriana, y a Hugo por su amable invitación. Y bueno, para mí es un placer estar acá porque me parece que pensar los juegos, pensar las estrategias de juego, pensar los videojuegos hoy en día es algo muy importante, como vos bien decías, respecto de lo que hace a la comunicación pública de la ciencia y también, por otro lado, a la popularización de la ciencia y un poco sacar ciertas estigmas que hay sobre los juegos y pensar cómo colaboran a otras estrategias de pensamiento, a generar otras estructuras de desarrollo cognitivo y también cómo colaboran hoy en las diferentes ciencias como la biomédica o las neurociencias. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo y paso a presentar a una de nuestras primeras expositoras. Les recuerdo antes que cada expositor, expositora tiene 15 minutos para poder desarrollar su exposición, que también quienes participan de este espacio pueden enviar las preguntas por chat y que al final de todas las exposiciones leeremos estas preguntas y abriremos un espacio de reflexión. Así que bueno, paso a presentar a nuestra primera expositora. Ella es María Julieta Lombardelli, licenciada y profesora en diseño multimedia, doctoranda en artes por la Universidad Nacional de La Plata, es docente de introducción al desarrollo de videojuegos en la carrera de informática de la Universidad de Quilmes. También se desempeña como coordinadora de innovación pedagógica a nivel inicial, primario y secundario de Nueva Escuela Argentina en La Plata. Realiza investigación sobre ludificación y ciencia ciudadana en Cientópolis, en IFIA, Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Realiza tareas de coordinación para el proyecto sobre videojuegos del Goethe Institute y también participa como artista multimedia y trabaja en las intersecciones del arte, la ciencia y la tecnología, desarrollando obras que van desde videojuegos a instalaciones robóticas, participando en numerosas charlas y muestras. Muchas gracias, Julieta, por estar aquí.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes o buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, voy a comentarles un poco sobre un campo que vengo explorando y que es interesante remarcar, como bien mencionabas al principio, Florencia, que es esta intersección entre los videojuegos y la ciencia y cómo estos cruces pueden llegar a producirse desde diferentes aspectos que implican la colaboración abierta de las personas que pueden abordarlo sin necesidad de tener un conocimiento específico sobre algún tema puntual o ser investigadoras, investigadores de algún desarrollo. Eh, mm, comparto pantalla, se puede, sí, ¿no? Porque iba a compartir. ¿Qué? Sí, se puede. Sí, se puede. Porque iba a compartir un Prezi video y me sale al revés, no sé por qué. Así que voy a compartir esto de acá. Lo voy a compartir así. Bien, por un lado, uno de los elementos que estoy trabajando es la idea de que además de poder abordar videojuegos completos, complejos, o sea, una experiencia de juego en donde hay una narrativa que es transversal, donde hay una experiencia que las personas pueden tomar decisiones, meterse en ese mundo construido, además también estoy trabajando en lo que es la ludificación, es decir, que se puede tomar algunos elementos que son propios del diseño de los videojuegos para poder intervenir diferentes tipos de experiencias. Hay varias maneras, digamos, de pensar cómo se pueden aplicar estos elementos de ludificación. En un sentido se puede trabajar contemplando un diseño completamente estructural, es decir, que la experiencia sea totalmente atravesada por un mundo construido, o sea, por un juego completo. O puede ser una experiencia modificada de algunos pequeños elementos, como muchos estamos utilizando hoy por hoy, el sistema de puntuación o de valoración a través de, por ejemplo, insignias, estrellas, etcétera, en numerosos aplicativos. Es decir, la ludificación, la experiencia de juego está atravesando toda nuestra vida, desde aplicativos bancarios hasta aplicativos de compra, de desarrollo en general. Y bueno, ¿y por qué se utiliza tanto estos elementos del juego? Porque precisamente es una herramienta muy potente para motivar, para facilitar cómo se entiende y aprende diferentes procesos de cognitivos, o sea, diferentes formas de aprendizaje, y también para generar cambios sustanciales en los comportamientos de las personas en general. ¿Por qué? Porque cuando nosotros implementamos estas estrategias de juego, lo que podemos llegar a generar es que se entienda mejor alguna tarea que queremos que sea desarrollada. Y ahí es donde entra la ciencia como un elemento como una disciplina que se complementa, que comienza a trabajar a través de los videojuegos, porque hace transparente o genera una forma más simple de entender cosas que de otra forma pueden resultar abstractas y complejas, investigaciones que pueden ser desarrolladas desde un lugar cerrado, a través de los videojuegos se abren, comienzan a tener una apertura hacia las personas que desconocen quizás lenguajes específicos o ciertos tipos de dinámicas puntuales para poder trabajar y realizar procesos de investigación. Así es como también entra otra disciplina que atraviesa la ciencia y los videojuegos, que es la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, en donde lo que se busca a través de esta práctica es que las personas puedan trabajar en colaboración. O sea, es mucha gente trabajando junta para obtener un objetivo, un desarrollo. Entonces, cuando se pretende que, por ejemplo, a través de la ciencia ciudadana se pueda desarrollar una recolección de datos
como ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, que requiere de la colaboración de personas que están, de ciudadanos que están por fuera de ese proceso de investigación, a través de estrategias de juego es cuando se vuelve más simple el abordaje y se puede generar una dinámica mucho más fluida. Este caso, por ejemplo, es un caso de un juego de cartas que para poder trabajar con agricultores de la zona de Honduras, en donde lo que se quería era conocer cómo se desarrollaban ciertas prácticas de cultivo del frijol, muy específica, pero para poder solicitar la colaboración de los propios agricultores, se realizó todo un sistema de juego de mazo, de cartas de mazo, porque se observaba que eran muy habitués a jugar a los diferentes tipos de juegos de cartas. Y de esa manera se logró realizar o sea, se logró obtener los datos que se necesitaban para entender cómo se cultivaba este frijol a través de este juego de cartas, de una forma mucho más dinámica, rápida y eficaz que podría haber sido, por ejemplo, pidiendo que completen algún cuestionario escrito o alguna cosa, un formulario. Ahí es donde tenemos este clásico ejemplo, que lo voy a pasar medio rápido para que pasemos ya a APEAR, el clásico ejemplo de Foldit, que es un videojuego completo en este caso, que lo que se trabaja es precisamente cómo plegar proteínas, pero que es un sistema completo de juego porque tiene ya sus propias reglas, sus propias dinámicas y todo un sistema de puntuación que hace que las personas quizás se olviden que están haciendo una colaboración científica y se inmersen en pensar, se metan, ¿no? Esa cosa inmersiva, a pensar que están, por ejemplo, jugando a un tipo de puzzle, o sea, como si fuese un Tetris, para decirlo de alguna manera, pero en realidad están plegando proteínas y construyendo datos para poder llegar a resultados concretos. En el caso de Argentina tenemos ejemplos muy similares de colaboraciones ludificadas a través del juego de ciencia ciudadana, como es APEAR, en donde lo que se hace es recolectar datos sobre lo que son los ríos, lagos, lagunas y todas las aguas continentales. Y ahí entramos en Cientópolis, que es el espacio donde estamos desarrollando diferentes ejemplos de investigación, donde estamos trabajando lo que es, por ejemplo, la ludificación adaptativa, es decir, cómo podemos comenzar a analizar a través de ciertas estrategias, desde código de programación, las preferencias de las personas usuarias para poder conformar cuál es el mejor sistema de desafíos y de recompensas para que colaboren de una forma más eficiente con los diferentes proyectos que buscan justamente esta recolección de datos o esta búsqueda de información. Ahí en este caso las imágenes que están viendo es un proyecto que estuvimos realizando que articula robótica también, que lo que hacía era configurar un avatar estilo robótico con una planta para una wiki semántica sobre buenas prácticas del agro y de esa forma generar otro tipo de empatía con las personas usuarias para que puedan completar la wiki de una forma más eficaz y también considerando que la vida de esta planta dependía de que la wiki esté viva también, de cierta forma metafórica y ya transversal con lo que es las disciplinas artísticas. Como para finalizar, vamos a ver un poco lo que se estuvo trabajando desde el taller Globo Rojo a través de utilizar todo un sistema de mapeo, o sea, utilizando herramientas como Google Maps o algunas de código abierto para poder, a través de nuevamente cierto sistema ludificado de juegos, desafíos, recompensas, los niños de la zona puedan
participar de un taller de cine y recolectar información, por ejemplo, de la arboleda de la zona, de los edificios y de los espacios comunes. El proyecto Runaway Stars es un proyecto que se desarrolló para poder explicar cómo se puede llegar a identificar este tipo de estrellas tan puntuales, que son las estrellas Runaway, como dice su nombre, y que a través de un sistema que se asemeja más a un tutorial de videojuego, se enseña a las personas usuarias a reconocer cómo son estas Runaway Stars y de esa forma también colaborar en catalogarlas y clasificarlas. Bueno, un poco el objetivo de esto era llevarlos a través de este paseo por las diferentes alternativas que plantea la colaboración entre estos tres estados, que es hablar de videojuegos, hablar de ludificación, o sea, de tomar algunos elementos, o sea, más que hacer un juego completo, tomar elementos de juego, y la ciencia, cómo estas tres disciplinas pueden trabajar en forma articulada, dinámica, y ser abordada a través de cualquier tipo de temática, porque ahora actualmente estamos trabajando en un proyecto que se está contemplando realizar un videojuego para adultos mayores y poder potenciar ciertas habilidades cognitivas desde realidad virtual, por ejemplo. Entonces, todo eso puede trabajar de una forma enlazada que genere nuevos campos del saber y también otras formas de abordar el conocimiento. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a vos, Julieta, por tu explicación, por tu demostración y por los datos que aportaste. Me imagino que al final de las exposiciones va a haber varias preguntas. La verdad que es muy interesante. Muy interesante sobre todo este cruce entre participación ciudadana, videojuegos y cómo hacer la ciencia más asequible a un público no especializado y que se puedan apropiar de ese conocimiento. Bueno, pasamos ahora a Laura Palavecino. No sé, Laura, ahí te veo. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí. Laura es artista visual, desarrolladora de videojuegos e investigadora en el cruce de arte, tecnología y juegos. Se graduó en la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires y está finalizando su tesis en la maestría en artes electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Laura, te damos la palabra. Hola, muchas gracias Florencia por la presentación y aprovecho el momento para agradecerle a Adriana y a la organización del Congreso por la invitación a ser parte de este panel y también a todos los participantes. Voy a compartir pantalla. Bueno, están viendo pantalla ya, ¿no? Me imagino que sí. Les quería en esta presentación hablar un poco sobre el proceso de desarrollo de Proyecto Astrolabio, que es una serie de videojuegos experimentales que funcionan como instalaciones artísticas, que entrelazan la creación de interfaces de pantalla no convencionales, plataformas de control especiales que no son las consolas habituales con las que nosotros jugamos videojuegos, ni los periféricos habituales como el teclado y el mouse, con la contemplación del cielo. Es decir, la creación de estas pantallas y de estas consolas sirve para conectarnos con el cielo. Este es un proyecto Work in Progress que forma parte de mi tesis para la maestría en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Quería mostrarles un poco una de las instancias de este proyecto, que es esta obra que se llama Buscador Estelar de Sueños o Star Seekers of Dream.
La primera instancia fue un prototipo mucho más sencillo, con las funcionalidades básicas, y la próxima etapa, que se llama Tecnopoesía para contemplar el cielo estrellado, ahora está en producción. Buscador Estelar de Sueños se trata de una instalación artística que está conformada por una consola de control que tiene una maqueta transparente y un astrolabio, que es lo que la mano está controlando ahora, es decir, está controlando la aguja del astrolabio. Ahora en un momento voy a explicar qué es un astrolabio. Y también está conformada por una gran proyección en pantalla, que son esas figuras que se ven por detrás. Mediante el uso de esta plataforma, las personas pueden controlar la visualización de las constelaciones animadas que se ven acá adelante, ¿no? Esta maqueta lo que intenta presentar es el setting o el escenario ideal para que nosotros, como personas que vivimos en ciudades, podamos contemplar el cielo estrellado a través de paredes transparentes. Y por supuesto también presenta un astrolabio, que significa buscador de estrellas, y es un instrumento antiguo de medición y de contemplación del cielo. Esta obra fue presentada ya 2 veces en el Centro Cultural San Martín, en la Bienal Košice y en Game On, el arte en juego. Sobre cómo fue concebido Astrolab Project, en realidad Astrolab Project o Proyecto Astrolabio surge con la iniciativa de promover una experiencia de conexión intensa con el cielo nocturno, sobre la base de una inspiración en varios factores. En primer lugar, la bóveda celeste en la antigüedad, como era concebida la bóveda celeste en la antigüedad, principalmente en el periodo helenístico. Por otro lado, la supervivencia de los motivos visuales antiguos en el Renacimiento. Las propiedades mediales de las imágenes, es decir, las imágenes en relación a su simbolismo, teniendo en cuenta la superficie material sobre la cual están asentadas. Es decir, no es lo mismo ver una imagen del cielo en una pared o en un fresco del Renacimiento que verlo en un mapa o en una cartografía sobre piedra o en una cartografía sobre un disco de metal, por ejemplo, como es el disco de Nebra. Por otro lado, otro de los factores es el análisis del arte tecnológico en la actualidad, teniendo en cuenta prácticas artísticas contemporáneas. La estructura del juego, es decir, los componentes del juego, en tanto las reglas, las dinámicas de participación de la gente y también las estéticas. Y por otro lado, los imaginarios transmedia. Es decir, con todos estos factores, yo lo que intento hacer es hacer visible una dimensión maravillosa, ficcional, superpuesta a una visión científica que tenemos del cielo, que tiende más a cuantificar, ¿no? Que tiene que ver con los nombres de las estrellas, con categorías astronómicas, con la medición del tiempo, con distintas categorías y formas de cuantificar el tiempo y el espacio. El propósito de esta presentación va a ser más que nada, como es muy corta, mostrarle una selección de imágenes que dan cuenta de este proceso personal de creación artística. Yo también soy desarrolladora de juegos más convencionales para compañías y para otros proyectos, pero esta presentación tiene más que ver con este proyecto en sí y con formas no tan habituales de producción de videojuegos y con narrativas y reglas que no suelen ser asociadas a los géneros más convencionales, ¿no? Por ejemplo, en estas
obras no hay competencia, no hay desafíos muy marcados, sino lo que se trata de hacer es de generar una experiencia de acercamiento emocional de las personas hacia el cielo, teniendo en cuenta las imágenes de las constelaciones. Y este proceso, como les mencionaba, está siendo llevado aún a cabo, y para hacer este proceso yo entrelazo un marco teórico que abarca tanto la iconografía como los usos sociales de la tecnología, el estudio de las interfaces y también los game studies, que son los estudios académicos de los juegos, junto con mi quehacer artístico, que tiene que ver con la ilustración, la animación, el diseño de interfaces, el desarrollo de videojuegos experimentales que, no obstante, están desarrollados con herramientas y entornos de programación que se usan para hacer los videojuegos más convencionales, pero que están utilizados de otra manera. Y también la producción de periféricos no tradicionales para jugar juegos, es decir, los también llamados controles alternativos, es decir, aquellos controles que no son las consolas habituales. Por otro lado, en este proyecto hay 3 ejes o aristas principales que transitan este quehacer, en el que se cruza tanto la investigación teórica como la experimentación con arte y tecnología. La primer arista o el primer eje es el aspecto instrumental de los controles que diseño, que están basados en la inspiración del antiguo astrolabio. El antiguo astrolabio se trata de un dispositivo que fue ampliamente utilizado en la Edad Media, que servía para orientarse en el tiempo y en el espacio mediante la observación de los ángulos en los que se encuentran las estrellas en el cielo. Los astrolabios son objetos, ¿no? Aún en el día de hoy se siguen produciendo, y hay algunos muy antiguos. El más antiguo que se conserva, si mal no recuerdo, en buen estado, proviene del siglo IX después de Cristo, pero se cree que fueron inventados en la antigüedad. Y estos astrolabios son como unas especies de máquinas de calcular analógicas que tienen varios círculos concéntricos que tienen la información relativa a las principales estrellas del cielo, el recorrido aparente del Sol durante todos los días del año. Eso es lo que marca el paso del tiempo a través de los días, las líneas de altitud de las estrellas, y también una especie de regla en el borde, una especie de borde graduado en el contorno más exterior del dispositivo, que marca el paso de las horas. Por otro lado, también tiene una mirilla para observar las estrellas y calcular el ángulo en el que se encuentran los astros. Y por último tiene una flecha que sirve para establecer la relación entre todos los elementos. Muchos de estos círculos son rotativos, como por ejemplo el círculo que marca las posiciones de las estrellas y la regla, y mediante la rotación de estos círculos y también mediante el reemplazo de las líneas de altitud de las estrellas se pueden sacar un montón de datos sobre la posición en la que estamos, en un determinado lugar del planeta, la hora que es, el día del año, cuándo va a ser el próximo equinoccio, es decir, la primavera o el otoño, y a qué hora, por ejemplo, va a salir el sol u otra estrella, o también se van a esconder debajo de la línea del horizonte. Y eran instrumentos que se utilizaron mucho durante la Edad Media por navegantes, también por los creyentes musulmanes, para saber la dirección en la que se encontraba la Meca, y también
por astrónomos y también por astrólogos para elaborar horóscopos. Otra de las aristas tiene que ver con la consideración de estas interfaces lúdicas, es decir, de esta suma de interfaces de pantallas y de plataformas alternativas de juego, como lugares de umbral que sirven para potenciar el afecto hacia la naturaleza. Y esto para mí quizás es lo más importante. Y para hacer esto yo parto de asimilar la esfera del pensamiento mágico que tenemos nosotras las personas con la agencia del jugador y las vivencias en narrativas no lineales, es decir, estas formas narrativas laberínticas, interactivas, que no son lineales. Y entonces de esta manera yo entrelazo el pensamiento de algunos de los exponentes en torno a estas cuestiones, como por ejemplo Johan Huizinga, que tiene más que ver con el fuego, Jane Fraser, que tiene que ver con el pensamiento mágico a partir de la lectura de La Rama Dorada, Janet Murray, una exponente muy conocida de la narratología en videojuegos, y Avi Warburg, un historiador del arte alemán que ya falleció. Y de esta manera yo concibo experiencias lúdicas como instalaciones artísticas que se valen de sistemas de signos para promover una experiencia de conexión intensa con la naturaleza, mediada por el aparataje tecnológico, es decir, el desarrollo tecnológico acá no es la meta en sí, sino que es una herramienta para conectar a las personas con el cielo. Y también, bueno, lo que trato de hacer con todas estas instalaciones es ya tener como un esquema de trabajo que contempla proyecciones de grandes dimensiones porque ayudan a que la visualización del cielo sea más inmersiva, y dispositivos electrónicos que sirven para jugar y controlar las visualizaciones y que están especialmente diseñados en relación a la narración de lo que se está contando. Y por último, la tercera arista, que tiene que ver con la indagación de los orígenes en los modos de representar de las constelaciones en una poética propia, en la imaginación propia, y también la indagación en las maneras antiguas de representar el cosmos, siguiendo a este exponente que mencioné antes, que es Avi Warburg. Y para hacer esto retomo una metodología para el estudio de las representaciones que tiene que ver con el método comparativo entre imágenes. Y a partir de ahí lo que saco como conclusión es que en muchas de las imágenes de las constelaciones que yo tomo como referencias, y también las constelaciones que yo elaboro, las figuras de los personajes que yo elaboro, que la mayoría son animales, pero hay también algunas personas, tienen que ver con la herencia de una figura de representación antigua que se llama la ninfa en movimiento, que es, Avi Warburg la mencionó como un patoformer, que es un tipo de figura que representa un estado de ánimo en particular a partir de ciertas características formales que tiene que ver como, por ejemplo, con el movimiento del pelo, el movimiento de flores, de joyas y de otros accesorios que están en movimiento. Cuando digo joyas quizás queda como un poco raro, pero muchas veces parece así, pero tiene que ver más que nada con el movimiento de accesorios o elementos que parecen decoración, pero que tienen que ver con la expresión de una emotividad intensa ligada a la naturaleza, elementos naturales, y también a estados de ánimos contrapuestos que se pueden asociar entre fenómenos psicológicos más ligados a la emotividad o a una emotividad desbordada, ¿no? Que se relaciona con Dionisos, con ese polo dionisíaco, o una emotividad más contemplativa o más reflexiva, o que tiende más hacia la ciencia, que tiene que ver con lo apolíneo.
Y por otro lado también investigo, no siguiendo más esta cuestión apolínea, cómo son representaciones del cosmos provenientes de diferentes categorías artísticas y conocimientos que intervinculan la arquitectura, el dibujo y la cartografía. Por último... Perdón, Laura, que te interrumpa, pero quedaría 1 minuto de exposición. Sí, esta es la última, es el último slide. Bueno. Es entonces que mediante estas 3 aristas, el uso de la tecnología, las imágenes antiguas y también el análisis de las imágenes a través de comparaciones, es que trato de generar obras artísticas, lúdicas, que intentan potenciar una experiencia de comunión afectiva intensa con el cielo, articulando ciencia, arte y espiritualidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Laura. La verdad que me interesó muchísimo esta articulación de la dimensión maravillosa ficcional que rompe con la dimensión cuantificable de la ciencia, en este caso de la astronomía, y cómo lo conectás con esta experiencia de acercamiento emocional y el quehacer artístico. Así que muchísimas gracias. Pasamos al siguiente expositor. Les recuerdo que tienen 15 minutos para la exposición. En este caso es Alejandro Iparraguirre, coordinador de videojuegos en la Dirección Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, cofundador en Fundación Argentina de Videojuegos, docente titular en diseño y producción de videojuegos en las licenciaturas en diseño, imagen y sonido y diseño gráfico de la Facultad de la FADU de UBA, licenciado en diseño por la Universidad de San Andrés y tiene una licenciatura y maestría en artes electrónicas en OMTREP. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. Hola, Florencia, muchas gracias. No es mi estilo corregir, pero no voy a sumarme títulos que no tengo. Mi formación es tecnicatura, en realidad doy clases en todos esos lugares donde vos nombraste, en realidad. No es que yo tengo formación de esas licenciaturas. Doy clases en la Universidad de San Andrés, que es la licenciatura de diseño, y doy clases en FADU, y doy clases también en la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, corregimos. No, está bien, sí, no, lo digo, pero nada, es un detalle, no, por eso te decía, igual te agradezco la presentación y les agradezco obviamente la participación, a Adriana también, la convocatoria. Lo primero que les quiero contar es, primero, me estoy muy contento y es un honor y agradecido de formar parte de esta mesa con Laura, con Juli, con Roy, gente que venimos trabajando hace unos cuantos años ya. Y eso es muy particular porque el desarrollo de videojuegos en Argentina tiene pocos años, digamos, ¿no? Comparado con otras industrias o sectores es bastante incipiente, pero es hermoso saber y conocer cosas que están haciendo. Por ejemplo, escucharla a Juli contar lo que está haciendo, que nada, hay muchas cosas que si bien nos conectamos, siempre estamos a las corridas, como siempre, porque hacemos millones de cosas. A Laura la sigo un poco más, porque Laura aparte publica todo y eso me encanta, su conexión y sus juegos y sus cosas que hace. Bueno, ahora falta Roy, que va a venir Roy también, pero bueno, con Roy por ahí tenemos un vínculo más cercano últimamente, porque estamos haciendo algunas cosas también y analizando un poco el sector y eso, así que, pero nada, la verdad me pone muy contento y es un orgullo para mí decirles, porque aparte tenemos relaciones ya, vínculos de unos años y de afecto, y eso es muy bueno, porque no pasa muy seguido, y menos en un sector que de vuelta, que es incipiente, es un poco se va desarrollando. Así que agradecer también eso, así que es muy, muy interesante la mesa, muy grata sorpresa. En algunos casos sorpresa, en otros no tanto. Bueno, yo les voy a contar algo mucho más aburrido que lo que contó Juli y Laura, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque bueno, voy a contar un poco qué es lo que hacemos con el MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Tengo un video para pasarles. No es tampoco mi estilo por ir mucho pasar videos, pero bueno, nobleza obliga cuando uno trabaja en el Estado, a veces tiene que cumplir ciertas cosas, pero les voy a decir que les voy a pasar un video que no está subido a YouTube, que eso no es poco detalle, digamos, ¿no? Porque subir videos que ya están en YouTube es como que lo pueden ver cuando quieran. Así que les paso ese videito y les cuento algunas cosas, y también en base un poco a las presentaciones que hicieron las chicas recién, quiero contar algún detalle que es interesante. Así que...
Así que les voy a pasar el video primero y ahora les cuento un poco ese detalle que me surgió contarles algo que tiene un poco en relación con la presentación de recién, que no lo tenía planeado, pero me surgió. Uno pasa eso en las mesas, ¿no? Que a veces uno está escuchando una presentación y de repente por ahí quiere comentar algo más. Voy a compartirles el video. A ver si lo tengo por acá. Espérenme un segundito. Espérenme. Creo que es esto, ¿eh? Por favor, me confirmen si se está viendo o no. ¿Se ve algo ahí? No, ¿no? No, aún Ahora no. negro. No, espérenme un segundo porque creo que lo tengo que tener. A ver. Bueno, vamos a hacerla fácil, que es compartirles toda la pantalla. Y listo. Vamos con la fácil. Avísenme ahí si lo están viendo. Sí, yo veo un Sí, ahora spot. sí. Bien, ahí vamos. No sé si soy solo yo, no se está escuchando. Está sin sonido, sí. Sí, no se escucha el video. Vale, por ahí no. Igual no pusiste. está subtitulado. Todo lo que están hablando está subtitulado, así que no se preocupen. Bueno, perdón por el audio, pero estaba subtitulado, por eso no me preocupé tanto por eso. Lo que estaba hablando la persona. Igual, nada, alguien trabajó para el audio y estaba muy bien el audio compuesto en esa edición de postproducción de video. Después, en todo caso, si hay tiempo, lo vuelvo a pasar. Igual me interesa comentarles un poco rápido qué es el MICA. El MICA cumple este año 10 años. Hay una particularidad que quien lo creó el MICA se llama Rodolfo Amaui, y digo la particularidad porque estamos en el marco de la casa donde él es decano de Humanidades. Y bueno, y creador también del CUICA, del Centro Universitario de Industrias Culturales, y que también hay un laboratorio de videojuegos, para que sepan, ahí en el CUICA. Incluso hemos participado, yo participé activamente también dando clases en diplomaturas de testeo de videojuegos y eso, y nada, es esa particularidad de la universidad que también está bueno contarlo. Más allá de eso, el MICA es un evento, es un programa que podemos decir que 10 años pasó por varios gobiernos, así que este es el tercero, así que nada, eso habla muy bien del MICA, ¿no? Que es una gran red de gestión cultural, si se quiere, y de gente que hacemos cultura. Y la particularidad que tiene el MICA es que se reconocieron a los videojuegos como una industria cultural por el 2011 en Argentina, y algo que nos encanta decir en Argentina, fuimos pioneros en eso. La verdad que fue muy particular haber planteado esa situación, ¿no? Más allá de todo esto y de todo esto tan lindo y tan hermoso que estoy diciendo, les cuento una mala noticia, que es que en Argentina no hay políticas públicas para el desarrollo de los videojuegos. Y lo digo yo, que trabajo hace 9 años en el Estado Nacional, coordinando el sector de videojuegos. Aclaro esto porque es la verdad, porque es lo que sucede. Me encantaría que fuese de otra manera, lo vengo tratando de hacer hace mucho tiempo, pero bueno, también hay que entender un poco lo que sucede, ¿no? Cuando uno trabaja en el Estado también tiene que entender cuál es el contexto, ¿no? El contexto incluso del país, digo, el contexto de la situación en la cual estamos viviendo a nivel mundial, también hace que las distintas industrias culturales tengan una emergencia cultural y obviamente haya que asistirlas. Y en el caso de los videojuegos no es el caso. El desarrollo de videojuegos es algo que me parece un sector hiperestratégico para proyectar. Y en ese caso, un poco la propuesta de este sector, y con esto voy a concluir, que me parece importante que puedan después conocer, si quieren vincularse con el MICA, digamos, está ahí una nueva plataforma, bueno, un poco lo que contaba el video, ¿no? Se pueden hacer un usuario también, incluso va a quedar mi contacto ahí a disposición para que
se puedan conectar conmigo y si tienen alguna duda preguntarme, pero algo que está bueno que sepan que un poco cuál es la política de la coordinación de videojuegos del ministerio es que son tan diversas las disciplinas que forman parte del desarrollo de videojuegos, y un poco en la presentación de las chicas creo que estaba bastante claro, ¿no? Y ejemplificado, que cuando yo hablo de que es un sector para proyectar, estoy hablando de que es un sector en el cual podemos albergar un montón de disciplinas artísticas y culturales, y no solo eso, sino tecnológicas también. Y me parece maravilloso eso, digo, ¿no? Pensar en esa posibilidad, digo, ¿no? Alguien por ahí ve de manera muy lejana los videojuegos. Los videojuegos no son tan lejanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los videojuegos no son ni más ni menos que juegos, ¿no? Un poco, de vuelta, las chicas también nombraban esto, y los juegos es una actividad primaria del ser humano. Entonces hay que entender que como actividad primaria del ser humano nos vincula, nos junta, nos hace esto maravilloso de compartir. Y bueno, me parece que desde ese lado se traslada a algo muy concreto, que es que por ahí alguien en su propio sector o disciplina le cuesta desarrollarse por el contexto en el cual vivimos o por qué pasó. Bueno, nada, los videojuegos son un espacio para poder participar, y en general la participación se hace a través de comunidades y con una ideología pedagógica maravillosa, que es la construcción colectiva del saber, que es compartir. Entonces, sepan que el sector un poco está desde ese lado, y un poco desde la coordinación de videojuegos lo que trabajamos es apoyar esta cuestión. También, obviamente, más allá de esa participación y generación, también trabajamos el desarrollo de la industria cultural, ¿no? Y en ese sentido, algo que hacemos es conectarnos. Incluso acá participa Roy, que va a ser el próximo disertante, y participó de un evento que fue maravilloso, que fue presentar la industria de los videojuegos a las distintas embajadas argentinas en el mundo, algo que fue histórico porque no se hizo nunca, y la verdad que fue interesante porque nos da un poco de proyección y un primer pasito, despacito, tranquilo, que faltaría mucho más, pero vamos en ese proyecto, pero un primer pasito para poder, expandirnos un poco más y trabajar de forma sinérgica y estratégica en cómo ofrecer lo que hacemos y conocer de lo que se hace en Argentina, que son muchas las cosas que hacemos y que muchas veces por ahí en todo el mundo no se conocen, ¿no? Incluso, sin ir más lejos, las distintas embajadas argentinas del mundo que no conocen, y está bueno, estamos un poco en ese proceso, como reconociéndonos. Así que nada, cuentan conmigo para cualquier cosa. Si quieren, les recomiendo que cualquier actividad que se haga del MICA, ya sea formativa o de vínculo de mercado, lo que fuese, participen y ármense un perfil en el sitio. Para eso tienen todo mi apoyo y asistencia para hacerlo y realizarlo de la mejor manera posible. Un último detalle que les quiero contar, y quiero dejar tiempo para la otra disertación, y aparte para ver si va a haber preguntas, que me parece muy interesante eso también, voy a contar algo que me gusta decirlo. Yo soy productor de videojuegos. A mí, yo lo que mejor hago, en todo caso, modestamente, es producir videojuegos, pero mi gran pasión es el diseño, es el game design, que diría que es la única disciplina o la disciplina propia que viene de los juegos, digamos, ¿no? O sea, después todas las demás disciplinas se desempeñan en otros lugares, pero hay algo que pasa en el game design que me encontré y me encantó. Bueno, yo me autodefino como un ñoño, porque con ese término que muchas veces es despectivo, ¿no? Y me autodefino de esa manera porque me gusta saber cómo funcionan las cosas. Y de repente, diseñando juegos, me encontré en el maravilloso mundo de investigar cosas que en mi vida pensé que iba a ponerme a investigar. Como por ejemplo, no sé, ¿qué les puedo decir? No sé, una vez empecé a diseñar un videojuego de herrería, ¿no? Entonces empecé a ver sobre fusiones químicas de hierro. En un momento tuve la posibilidad de viajar al País Vasco, donde hay mucho trabajo de eso. Incluso entré a un museo de ferrerías, ¿no? Las herrerías le dicen ferrerías. Y la verdad que me empecé, digo, eso es un detalle, les cuento una cosa. Y me trajo a colación contarles este detalle, primero por esto de la multidisciplinariedad que tienen los videojuegos, sino también por el hecho de este acercamiento en lo científico, ¿no? A mí me parece muy natural y me parece maravilloso el trabajo tanto que hace Juli como Lau, porque es algo que nada, uno se mete en cosas que por ahí no se imagina, ¿no? O que no, que por ahí al todo lo contrario le gustaría hacerlo, y por ahí dice, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? Uno siempre busca una excusa para algo. Pero nada, es como que hacer game design es descubrir el mundo, ¿no? También hay una etapa que tiene que ver con eso, que inevitablemente para vos poder diseñar un juego sistémico y con contenido coherente, más allá de lo fantástico, ¿no? Esto que explicaba también Lau, ¿no? De irse, de repente, de hacer un paralelismo en algo científico real. A mí esa cuota de traer validez científica al diseño de juegos, por más que el juego sea fantástico y no esté formado o catalogado como un serious game o como un juego vinculado a lo pedagógico,
me parece maravilloso, a mí me parece, me motiva, me gana, me gusta, es algo que me volvió siempre, es mi pasión, el game design, y mi parte de mi pasión tiene que ver con eso, con investigar cosas que por ahí ni me hubiese imaginado. Así que no parece tan extraño esta vinculación, que en muchos casos también es expresiva, ¿no? Y nada, lo quería contar y resaltar porque me lo planteaba cuando hablaba Juli y Lau recién, y me parecía recontra interesante contarlo, porque es algo que por ahí lo hacemos medio comúnmente en el sector y que por ahí no todo el mundo lo sabe, es un detalle. Así que nada, le quiero dejar paso a Roy y nada, quedar dispuesto a preguntas o lo que quieran. Gracias, muy amables. Muchas gracias, Alejandro, por contar tu experiencia y también por la generosidad de abrir estas redes, ¿no? Estas redes que podemos seguir tendiendo en el futuro. Así que voy a presentar a Roy Margariños, quien es cofundador de DigiLearning, productor de videojuegos, consultor, profesor, emprendedor, experto en diseño estratégico y modelos de negocios digitales. Su visión es crear productos digitales de alto impacto que construyan hábitos, tengan influencia en el comportamiento humano y desarrollen cultura. Bueno, muchas gracias, Roy, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y de nuevo, todos los agradecimientos que dio Ale para no expandirme, van también de mi lado y de compartir con todos este espacio. Me viene muy bien lo que expuso Juli, Laura y Ale, porque en algún punto son el trasfondo de lo que les voy a transmitir hoy, ¿sí? Yo vengo de un background de desarrollo como programador, ¿sí? Y como tal pienso las cosas de forma sistémica. Entonces, bueno, presentaciones. Hoy lo que les voy a contar es cómo podemos cambiar la mirada del videojuego como un medio de entretenimiento o de dispersión a una herramienta tecnológica, ¿sí? Y esta es la frase con la que yo asiento esta definición, es: el videojuego es una tecnología que utilizamos para construir experiencias en mundos virtuales. Y después nos divertimos, ¿no? Mientras vivimos esa experiencia en ese mundo virtual, emerge a nivel, si se quiere, neurológico, el factor diversión. Que hoy ya no se habla de diversión, a nivel científico se habla de el desafío, o cumplir el desafío de una tarea, ¿no? De la dopamina que emerge cuando cumplí un desafío que pone a prueba mis capacidades. Ya el concepto de diversión no es místico, hoy es fáctico. Entonces eso nos trae la pregunta: ¿qué es una experiencia o cómo la construimos desde el jugar? A ver, el videojuego es el juego en un formato audiovisual, ¿sí? Entonces, esto es importante porque romper esa barrera nos permite traer la interactividad y la inmersión y la manifestación de nuestra existencia en esos mundos. Y desde ahí que yo tomo a Jerome Bruner, que quizá muchos presentes hoy lo conocen y lo han estudiado, viene de la psicología cognitiva, y un poco tomo la forma en la que él explica cómo damos sentido a los estímulos sensoriales que percibimos. Él lo hace dividiendo, generando una dualidad en la que está el pensamiento pragmático, que es la percepción de la realidad como la conocemos, y el pensamiento narrativo, que tiene que ver con la construcción de la verosimilitud y de estos mundos virtuales, que no necesariamente tiene que ser un videojuego, puede ser leyendo un libro o viendo una película, ¿sí? Son mundos donde las reglas son diferentes a las fácticas, pero son coherentes en ese propio mundo. Eso por un lado, cómo se construye la realidad o la percepción de esa realidad desde la teoría de Jerome Bruner. Y por otro lado, voy a introducir algo de Eugenio Caruti, que es un antropólogo. Él en su libro habla de tendencias de la mente y sobre todo en cómo sucede el aprendizaje acumulativo. Y esto es importante, porque para él la experiencia per se es una sucesión de momentos anidados uno encima del otro, donde empiezo a aprender algo y ese algo lo voy perfeccionando y le voy sumando diferentes vivencias que componen un modelo mental, un mapa de pensamiento, una forma de pensar y de manifestarme o de responder a ciertos estímulos. Cuando lo digo así parece que hablo solo digamos, de conductismo, de me manifiesto en base a lo que sucede, pero no, hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de que mi existencia en esos mundos virtuales o en la realidad queda supeditada a la acumulación de vivencias pasadas. Y él lo divide en dos: mente tecnológica y visionaria. Entonces hoy nos vamos a quedar más con la parte de mente tecnológica,
de Caruti y de la diferencia entre la verosimilitud y la realidad fáctica. Entonces, con estas dos cosas en mente, pensemos acá hay dos momentos. A la izquierda, un juego que todos conocen, pero no saben que lo conocen, que es el GTA. Todos los chicos hablan de GTA, todos los chicos jugaron GTA. Y básicamente en este juego, en esa situación, hay un jugador estacionando el auto, pero lo hace saltando de una azotea. El auto salta, cae 25 pisos, gira en el aire y se estaciona. Ese es el logro, estacionarlo entre las dos líneas. Y cuando eso sucede, el personaje se baja y sale caminando. Claramente es algo que solo puede suceder en un mundo verosímil, donde todos entendemos lo que es estacionar el auto, pero no necesariamente entendemos por qué caer desde ahí no rompe el auto, ¿no? No lo destruye. Bueno, ese es el concepto de verosimilitud. Es lo mismo que en Superman, volar. Nadie pone en juicio que en el mundo verosímil de Superman se puede volar. De hecho, si Superman no pudiese volar, estaríamos diciendo qué pasa ahí en ese mundo, por qué está andando mal. Y esto lo incorporo porque desde la construcción de la verosimilitud nosotros desarrollamos, construimos realidad y desarrollamos modelos mentales. Modelos mentales que después quizá, y eso es lo que vamos a evaluar, podemos transportar a la realidad fáctica. Entonces, como ves que jugando videojuegos construyo y luego voy a la realidad y me manifiesto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de definir. Y bueno, y con esta frase construimos realidad, solo que en mundos virtuales con acciones ficticias. ¿Sí? Esto es lo que sucede en cualquier juego cuando empezamos. Es un mundo desconocido, nunca vimos nada de ese juego, entonces empezamos a ver de qué va, como un bebé cuando llega al mundo y analiza la realidad fáctica, cómo es esto de vivir, qué es esto de la gravedad, vamos a tirar cosas, vamos a jugar. Bueno, eso mismo sucede con los jugadores, nosotros lo llamamos tutorial hoy, pero en un abordaje orgánico, en realidad es ir adquiriendo mis capacidades dentro de ese juego. Luego tengo que entender de qué va ese mundo y por qué existo en ese mundo, ¿no? Una pregunta filosófica que en lo fáctico siempre estamos tratando de resolver, en el videojuego ya viene dado, es bastante sencillo, es el metaobjetivo. Tengo que rescatar a una princesa, tengo que salvar a tal persona, tengo que construir un edificio, etc. Pero tengo que aprender a manifestarme. Tengo mis capacidades, pero no sé bien cómo ejecutarlas, ¿no? Desarrollo de saberes, desarrollo de habilidades. En la parte educativa, eso es quizá el ABC de la escuela. Y después, una vez que yo ya fui creciendo, paso de ser un niño a un joven y empiezo a tener independencia en el mundo virtual, yo lo llamo el mundo accionable, a partir de ahí estoy listo. ¿Cuál es mi meta? Ponerme el desafío más grande que exista en este juego para someterme a la prueba y ver cómo me desempeño. Eso es lo que genera ese crecimiento y luego esa manifestación en el juego es lo que genera la diversión, lo que genera la lúdica, y todo lo que hace que transportemos el videojuego a otras disciplinas o a otras formas, la gamificación, los videojuegos serios, etc. Un ejemplo rápido, Prince of Persia, en esa escena soy un personaje que tiene una espada, entonces dos preguntas, ¿quién soy y por qué tengo esta espada? Pero en el contexto narrativo del juego después comprendo que en realidad soy un príncipe que busca rescatar a una princesa de un sultán opresor que la tiene esclavizada en la torre y tengo que recorrer el castillo hasta encontrarla. Con lo cual estoy construyendo una realidad. Yo no soy Roy, paso a ser ese personaje que quizás es parecido a Roy y donde tengo empatía y donde genero ahí un vínculo, una construcción de la identidad, pero dentro del mundo verosímil. Esto es un ejemplo para que vean cuando sucede algo y hay nosotros decimos un feedback visual, como por ejemplo, saco una espada, el modelo mental que aparece de golpe es, estoy en una situación de ataque, defensa, tengo que entrar en situación de combate, cuando se guarda la espada entro en situación de exploración, y así es como los videojuegos hacen el cambio de modelos mentales, cuanto más rápido el cambio, más, si se quiere, más acelerado es el juego, cuanto más lento, más tranquilo, entonces ahí empezamos a segmentar audiencia, ¿no? Estoy tratando de llevar mi conocimiento de la producción al desarrollo de videojuegos y tratar de componerlo desde la construcción de la experiencia. Este es el modelo que yo tomo para explicar, por ejemplo, uno de los juegos Kiki en Equilibrio que desarrollamos recientemente, lo que hace es estimular funciones ejecutivas de la cognición. ¿En qué momentos de este, digamos, de este sistema de acciones, de estímulo, toma de decisión, ejecución de la acción, respuesta inmediata del mundo para validar que existo, para seguir tomando decisiones sistemáticamente hasta lograr ese objetivo, ¿no? Esta estructura se puede aplicar a cualquier actividad de la humanidad. En realidad, en el videojuego es clave porque
cuando programamos o desarrollamos un juego, la acción es el control, es la forma de ejecutar, pero el control es, si se quiere, la acción mecánica o física de la decisión virtual. Y a eso hay que sumarle por qué la haría, qué me motiva, que además de la influencia del mundo externo está también todo el interno, las expectativas, las necesidades, los deseos, etc., ¿no? Por eso el conductismo, en un momento se hablaba mucho de conductismo en videojuegos, hoy ya queda un poco fuera de uso. Y quizás esto es no voy a entrar mucho en detalle, porque puedo hablar horas por cada ítem, pero sí marcar esta diferencia entre lo externo y lo interno. La persona sabe que está viendo una pantalla y sabe que está a través de un teclado, un mouse, o bueno, en el caso de Lau, que siempre crea controles alternativos a través de la forma que sea que yo me manifiesto en ese mundo. Pero siempre hay una interfaz, quizá audiovisual y mecánica. Un control, una pantalla, un auricular me da estímulos y yo me manifiesto a través de ese control. Y ese es el ciclo constante. Entonces, dentro de todo esto hay algo importante, que es la evaluación del modelo mental, que es la sucesión de estos eventos, que es la construcción de la experiencia que define Eugenio Caruti, por lo cual cada acción dentro de ese modelo mental en videojuegos se prediseña. Por eso Ale recién hablaba de que investigar herrería, a él le servía para justamente extraer el modelo mental de la herrería e introducirlo en el videojuego. Bueno, la pregunta es si yo puedo construir un modelo mental en el videojuego y transportarlo a la realidad, ¿no? O generar el puente en ambas direcciones. En una sabemos que funciona, porque es la forma de diseñar, en la otra es lo que estamos evaluando. Les voy a contar un poco de algunos juegos serios que hicimos en el último tiempo. El primero es Historias para Armar. Es una plataforma para aprender a contar historias, de desarrollo de los conflictos, resolución, construcción de personajes, de la identidad. Es una plataforma ludificada que hicimos con Disney y Chicos.net. La lanzamos en mayo de este año. Por otro lado, Kiki en Equilibrio es un juego diseñado como herramienta terapéutica para chicos con trastornos del neurodesarrollo, particularmente el espectro autista o epilepsia, que fue un trabajo interdisciplinario. O sea, son todos trabajos interdisciplinarios, ¿no? En el Historias para Armar interactuamos mucho con pedagogía, porque de ahí salen manuales y bueno, toda la parte de aprender a hacer la historia venía con didáctica, con trabajo de aula y bueno, con todo un background que no lo teníamos nosotros en Digi, pero había todo el equipo de Chicos.net que tenía ese background de docencia. En el caso de Kiki en Equilibrio, el equipo está compuesto por una psicopedagoga que es directora de educación inicial en un jardín, después un neuropsiquiatra infantil, un neuropediatra y un neurólogo, ¿no? Como para que vean esta interdisciplinariedad de la que hablaba Julia hace un rato. Y en Un Mundo, Varios Mundos también fue un juego que hicimos para las Olimpiadas Juveniles 2018 en coordinación con el Ministerio de Educación de la ciudad. Y en este caso eran escuelas desarrollando investigaciones y tareas de aula, de didáctica de aula, de recopilar información sobre los países que participaban, y esa información se volcaba en una plataforma y esa plataforma lo incluía en el juego. Con lo cual, el juego solo podía existir si los estudiantes desarrollaban el contenido y lo volcaban a través de los docentes en la plataforma. Con lo cual es un juego construido por digamos, en las escuelas, si se quiere, o vestido en las escuelas. En el caso de Kiki es una herramienta para la salud, y en el caso de Historias para Armar es una herramienta que acompaña la dinámica de clase y la construcción de saberes, ¿no? Y quizás nuestro propio juego, para hacer una introducción breve, que es Crónica de los Libertadores, es un juego que trae todos los condimentos de los juegos comerciales. Es un juego de combate táctico por turnos, donde yo tengo que usar a mis unidades para resolver algún tipo de cuestión, pero lo vestimos de lo que es la historia argentina, en realidad latinoamericana, de las batallas independentistas entre el año 1800 y 1820, y los dos personajes que ven acá, una es María Remedio del Valle y el otro es Güemes, son personas que quizá en la escuela no se enseñan tanto y fueron clave. Por ejemplo, María Remedio del Valle, que hoy se conoce bastante, pero cuando empezamos con esto nadie sabía quién era. Es una esclava afrodescendiente que terminó liderando un ejército y fue Belgrano quien le cedió ese ejército para que combatiera en el norte. Con lo cual, lo estamos vistiendo de lo que es fáctico.
vamos a los museos, de hecho tenemos un convenio con el Museo Histórico Nacional, obtenemos la información real, las vestimentas que ven ahí son las originales y validadas, digamos, por museos o por historiadores, con lo cual estamos dándole un marco serio a lo que sería un juego de entretenimiento. Esto lo introduzco para plantearles a ustedes un cambio de paradigma y eliminar un mito, que es que el videojuego viene a reemplazar al docente, y todas esas cosas que a veces, me acuerdo, hace 4 años era como un miedo. Hoy es infundamentado porque justamente el videojuego construye realidades virtuales y esa virtualidad muere en la mente del chico. La única forma de que esa virtualidad impacte en la realidad pragmática o fáctica, según como la define, ¿cómo se llama? Se me fue, Sharon Brunner, es que haya un anclaje de algún tipo. Alguien conecta un modelo mental de un mundo al otro, o le das, como yo digo, una bajada, como cuando descargas un archivo, y dice, bueno, ¿ves eso que es allá? Está así. Y hay una historia ahí de Fundab, de Berna Mayaina, que estaba enseñando mitología griega en la escuela, y en un momento se le ocurre decir, como en el Age of Mythology, y todos los chicos que no estaban cazando una, dijeron, ah, ¿esa medusa es esta medusa? Sí, claro. Ah, entonces aquel es esto, y empezaron a hacer toda la bajada, digamos, de ese modelo mental que ya tenían virtual al real. Entonces, es quizá el rol del docente construir los modelos mentales o analizar esos modelos mentales y anclarlos a la realidad mediante el uso del videojuego como herramienta didáctica. Y es con esta frase que yo los introduzco a reflexionar sobre el uso de los videojuegos. Obviamente que es inviable esperar que un docente juegue todos los juegos que hay en el catálogo y cree o tome decisiones de didáctica de aula. Una de las construcciones que hicimos en su momento con Graciela Esnaola, cuando trabajamos este tema, es que el videojuego, si es un videojuego serio, tiene que venir acompañado al menos de 3 manuales, uno para la dirección, otro para el docente y otro para los padres, ¿no? Los padres para el cuidado de la ciberadicción y cuál es la dosis que debería tener ese juego, los docentes para tener didáctica de aula y ya tener masticado este asunto. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Y por qué me sirve a mi diseño curricular? Y después para los directivos es cómo se aplica, cómo liderarlo y obviamente cómo tensar el trabajo entre los docentes, los estudiantes y los padres. Con lo cual, el videojuego como herramienta educativa no es simplemente transmitir conocimiento, que hoy es lo que se usa mucho, el edutainment, sino que tiene mucho más. Podemos construir modelos mentales perfectos y transportarlos a la realidad siempre que haya un cuidado en ese traspaso. Que bueno, videojuegos y la escuela, videojuegos y la salud, videojuegos serios, creo que es lo que se viene. Aportes de la neurociencia, de la psicología, de la antropología, hay aportes de todas las ciencias, con lo cual recién estamos empezando a tender estos puentes. Si se sienten identificados, si sienten que su disciplina tiene mucho que aportar, empiecen a acercarse al videojuego como industria, porque claramente hoy, quizá con esto me pido, una frase dentro de la industria es que los desarrolladores de videojuegos no saben hacer videojuegos, y esto es porque los desarrolladores de videojuegos hacen videojuegos para gente como ellos mismos. Entonces, no pueden pensar, en general, ¿no? Les cuesta transportar, salirse de sí mismos y empezar a hacer juegos para otras necesidades. Eso va a requerir trabajo y articulación con el área científica o con áreas culturales y, digamos, va a tener que salir de su área de confort. Por eso decimos que no saben desarrollar videojuegos, excepto para gente como ellos mismos. Así que bueno, nada, les invito a plantearse el cambio y a ver qué surge de eso. Bueno, muchísimas gracias, Roy. La verdad que a mí me resulta muy interesante. No soy una persona que haya jugado muchos videojuegos en su vida y me resulta muy interesante ver cómo los pibes tienen otras estructuras mentales y como vos decís, esas estructuras mentales que aparecen a partir del juego y de la dinámica de los diferentes videojuegos, sirven para llevarlos a la realidad fáctica, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas y también a vincularse de otras maneras con otros entornos y otras comunidades, tanto virtuales como también
digamos, reales. Digamos, la virtualidad ya tiene cierto peso real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque parece que hacemos esa diferencia entre real y virtual. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu intervención y nos quedarían 10 minutos para las preguntas, las conclusiones e intervenciones del público. Así que, bueno, vamos a ver qué preguntas surgieron. Por ahora todo lo que veo son... Sí, una pregunta, Flor. Sí, acá tengo una, perdón, de Elizabeth Heisender. ¿Qué opinas sobre la plataforma Khan Academy como método interactivo de enseñanza? No sé a quién dirigida. Me parece que era para Julieta, Sí, porque sí, era por el tiempo. era para vos. Justo Sí. fue. Está muteada. Hola, estoy, ahí va. Hasta que llego. Supongo que la pregunta es por el tema de cómo está expresada. La verdad que no la he utilizado a la plataforma. Sí entiendo que tiene todo un proceso también de ludificación, porque tiene algunos elementos puestos en práctica. Y de todas maneras, sí es interesante pensar todos este tipo de desarrollos, como los que mostraba también Roy recién, que construyen espacios, entornos, a través de los cuales, con pocos elementos, pueden dinamizar la forma en que se concibe el conocimiento, la forma en que se puede llegar a entender como una experiencia completa. Entonces, en ese punto es donde las diferentes plataformas tienen una muy interesante, digamos, aproximación cuando pueden incorporar este tipo de estrategias, o sea, estrategias que están atravesadas desde los espacios, desde lo lúdico, desde las experiencias de juego. Porque esto último que mencionaba Roy, lo de construir modelos mentales, va de la mano también de entender que el conocimiento es algo que se promueve a través de justamente la iteración y el desarrollo de diferentes tipos de experiencias. Y el juego es en sí una forma de desarrollar una experiencia en donde se construye sentido. Bueno, un poco, no sé si contesta mucho la pregunta, pero justamente no he utilizado esa plataforma, pero sí entiendo que cualquier plataforma que pueda llegar a tener un desarrollo a través de los elementos de juego puede llegar a potenciar de alguna manera y a dinamizar cómo se puede trabajar y aprender los diferentes procesos de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Julieta. La siguiente pregunta es para Laura y dice, ¿cuándo estará disponible el juego Astrolabio y si estará abierto al público? Gracias. Sí, las veces que lo presenté eran en exposiciones y galerías gratuitas abiertas al público. Como es una instalación artística, esto hace que sea un desafío llevarlo a la gente porque en su naturaleza es que esté en un lugar específico y eso es la magia también que yo investigo, que es diferente a tener el videojuego en uno de en los periféricos más tradicionales o en las plataformas de juego que todos tenemos. Por ahora no sé porque estamos sujetos a las condiciones sanitarias, pero es probable que dentro de poco se pueda volver a ver y ahora estoy trabajando en el próximo, o sea, en la próxima iteración, lo que viene de Buscador Estelar de Sueño, y es probable que el año que viene se pueda ya... se pueda ver personalmente, físicamente, si todo sigue bien con el COVID. Y lo que sí, el mes que viene voy a estar presentando una obra nueva, inmersiva, de realidad virtual y Web 360 también, que es así, va a estar disponible online, pero también se va a poder ver como instalación artística,
en el Centro Cultural General de San Martín, en Buenos Aires, ahí donde está el teatro, en el marco del Noviembre Electrónico, porque recibí un premio de arte tecnológico, y ahí van a poder interactuar con esta obra que sigue un poco esta línea de pensamiento de promover el contacto con la naturaleza mediante el vínculo entre ciencia, arte, tecnología y espiritualidad, y esta obra se llama Mar Encantado y tiene que ver sobre la biodiversidad del mar argentino. Así que los invito a que pasen. Supuestamente el 21 de noviembre se va a inaugurar si todo sigue bien con las medidas sanitarias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la invitación. Y seguimos con las preguntas. Hay 2 preguntas seguidas. Una de ellas es, ¿Kiki es un juego público? ¿Tiene link? Y después, Crónicas de los Libertadores, ¿es de descarga gratuita? Bueno, dos lindas preguntas. El estado de Kiki actualmente es, justo antes de entrar al conversatorio, le envié a Mariela, que es la que está liderando, la que lidera Gnosis Kids, un PDF de descarga. Hoy no está público porque nos enfrentamos a una situación de que es una herramienta para adultos, pero tiene una impronta infantil y Google tiene algunas restricciones respecto a eso, con políticas de privacidad. Con esa herramienta de diagnóstico nosotros recolectamos información de los chicos, pero hay como que resolver una cuestión ahí más operativa legal para ponerlo público, para que todo esté en regla y en condiciones. Pero el experimento está por empezar ahora mismo, esta semana ya se lanza. Si le escriben a la gente de Gnosis Kids, pueden sumar a cualquier chico de entre 6 y 8 años, tenga o no algún trastorno del neurodesarrollo, y se le va a dar un código de paciente y van a poder participar. Cuantos más mejor, porque lo que estamos haciendo es validar científicamente, vamos a construir un paper al respecto. Ya lo validamos con un electroencefalovideo, con varios chicos, pero la muestra es pequeña como para tener la certeza garantizada. Y después, respecto a Crónicas de los Libertadores, sí va a ser gratuito. Obviamente, hay 2 formas que tenemos internamente, comercialmente en Digi, para distribuirlo. Una es instalándole un modelo de negocios estándar de videojuegos con publicidades y otra que sea una distribución con licencia para las escuelas. Siempre consideramos que para el sector público esté gratuito, que se instale en el Plan Sarmiento, o en el Conectar Igualdad, etcétera. Así que sí, yo creo que hay una distribución gratuita y como herramienta para el aula, pero también va a haber una distribución comercial. Pero eso va a ir en detalle. Hoy está en preproducción, tenemos ideas concretas, tuvimos muchas búsquedas artísticas, eventualmente vamos a empezar con el desarrollo. No es un desarrollo barato en videojuegos, las cosas llevan meses y hay que sostenerse vivo por esos meses para poder lograr el juego, así que la búsqueda de financiamiento, ya hablaba de la falta de políticas públicas para financiar o sostener esto a través del tiempo. Estamos en la lucha, pero bueno, ya por lo pronto tenemos están todas las batallas mapeadas, todas las personas, todos los próceres, no próceres, perfiles, está todo ya segmentado, investigado y estudiado, así que lo único que falta es sentarse y hacer. Bueno, muchas gracias, Roy. Y cerramos con la pregunta de María Luz, que levantó la mano. María Luz, te damos la palabra para que hagas tu pregunta. Gracias, Florencia, perdón, que justo la había bajado la mano después, porque medio que me arrepentí. Porque, primero saludos a Adriana, a Hugo, a vos, Florencia y a Alejandro. Les cuento que ustedes no lo saben, Alejandro sí, soy graduada de la primera camada de la diplomatura de testeo de videojuegos de acá de UNDAP, que hizo el Puica, a la que él hace referencia. Así hola, Luz, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Además soy licenciada en Ciencia de la Educación y estoy haciendo la maestría en Tecnología Educativa en la UBA. Estaba pensando en esto que dice Roy de la construcción de la realidad y quería sumar la visión de Barico como para aportar. Este es el momento en que estás en la oficina de contrabando, nadie diga nada. Florencia, y ahí atendieron. No, por eso me quedé en casa. Claro, la construcción de la realidad, ¿no es cierto? Y esta doble fuerza motriz del mundo y el ultramundo. No estoy tan segura que haga falta
una conexión o un andamiaje, como decía Brunner, ¿no es cierto? Un anclaje es la palabra, para saltar de una cosa a otra. Creo que en la actualidad, igual es para discutirlo, porque tiene que ver con teorías psicológicas y mucho, nuestra realidad está constituida por estos dos mundos, el mundo o el ultramundo, el analógico y el digital, y que la construcción de sentidos y de realidad se da en ambos registros. Pero da para largo. Y otra cosa, que así le paso la palabra, sí. si me permiten, a Belén, que es la capitana del equipo que ganó el rally. No ganamos, pero nos dieron una mención nacional, ganamos en un DAP y nos dieron una mención nacional por innovación, justamente por una app que está gamificada. O sea que es un videojuego y que trata, como decía Laura mencionó el tema de la problemática de los mares y la biodiversidad, bueno, trata de eso. Pero bueno, Belén estaba un poco tímida, nuestra capitana de equipo, que ella es estudiante próximamente graduada de diseño, así que no sé si estás por ahí, Belén, te remandé al muere. María Luz, ¿por qué no compartís el link a ese videojuego que ganó el Premio Nacional del Rally, de la cual fui Adriana, jurado? vos fuiste jurado. Sí, por eso, pasá el link, así todos podemos compartir el video ganador. ¿Te lo tenés? Pues ya lo conocés, me parece. Es que no lo tengo a mano, pero dar esto, ¿no es cierto? Como que los videojuegos son entornos de enseñanza. Sí, ahora y lo aprendizaje. Dale, genial. Así que bueno, que no se trata de videojuegos educativos, videojuegos como recursos, sino que los videojuegos son entornos, como son productos culturales, son entornos en los que ya nuestros estudiantes están inmersos. No se trata de que nosotros los docentes los llevemos al aula, ya están ellos ahí, y ellas. Ahora hay que ver qué hacemos con eso. Ahí está el desafío. Y bueno, y eso nada más. Y beso a todos, y todas gracias por la palabra, Flor. Bueno, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a vos, María Luz, y bueno, les agradecemos a todos, a todas, a todes, tanto a los expositores, expositoras, como a quienes participaron de este espacio como oyentes y también preguntadores y preguntadoras. Y muchas gracias, Adriana y Hugo, nuevamente por haberme invitado a participar. Así que bueno, les dejo la palabra para que realicen el cierre. Yo lo que quiero decir, antes de darte la palabra a Adriana para que pueda cerrar la mesa, es la vinculación de todo lo que expresaron, la presencia de lo artístico, la producción de sentido de ese lugar metafórico y de entender la metáfora también que se produce, que con la cual se producen los juegos también, con la factibilidad de llevarlo a lo cotidiano, a la vida. O sea, nosotros presentamos también desde Red un espacio reflexivo para compartir matrices de producción, para compartir los procesos en los cuales se deciden los indicadores para producir metáforas, para producir sentido. Y eso básicamente como construcción de conocimiento. Entonces, me parece que esto celebro esta mesa también, y celebro la mirada de ustedes, de cada uno de ustedes, el clima que sacó, totalmente empático con lo que estamos planteando, tanto el espacio lúdico de Adriana como el programa transversal de esta universidad, que toma a cada una de sus sedes como museos, ecomuseos del sitio comunitario, donde no tiene colecciones particulares, no tiene colección privada, sino que pone en circulación producciones de la comunidad intrainstitucional y fuera, la comunitaria, la vecinal y la de zona de influencia. En ese marco estamos produciendo estos eventos. Así que les agradezco la participación, las reflexiones, le agradezco a Alejandro que traiga también la presencia del MICA, del CUICA, en este marco, porque permanentemente estamos, al ser transversal, el programa de red conecta y articula y se relaciona con cada uno de los departamentos, áreas y secretarías. Así que bueno, gracias a todos y los invitamos también a la próxima mesa después del descanso. Así que Adriana, te dejo la palabra a vos y bueno, gracias otra vez. Bueno, gracias Hugo.
Bueno, gracias Florencia por tu colaboración. Siempre la moderadora es una expositora más, así que muchísimas gracias por todos los enlaces que fuiste haciendo. Y también quiero agradecer muchísimo la presencia y a los expositores, bueno, a Julieta Lombardelli, Laura Palavecino, Alejandro Iparraguirre y Roy Magariños. Muchísimas gracias por haber participado de este primer congreso de matrices lúdicas que estamos haciendo aquí en la UNDAV. Y decimos el primero porque es el primero de varios, así que ya vamos a seguir conectados para ver cómo continúa en 2022 estas matrices lúdicas. Así que bueno, muy interesante todo lo que dijeron, siempre uno aprende algo nuevo. Y también, bueno, acá que estoy viendo en el cuadradito a Luz Nin, también felicitar al equipo del rally que hizo el videojuego, que ganó la sede de la UNDAVI, ganó el Premio Nacional en Videojuegos, así que felicitaciones. Y también siempre tenemos presente que acá en el Cuica se enseña videojuegos y que acá aparte va a haber novedades también, que el otro día Rodolfo Magui me comentó que iba a haber algunas novedades en la carrera de los videojuegos, así que a prestar atención. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, y a las 14 continuamos con el tercer conversatorio, que es creatividad e ingenio en el diseño y la producción de juegos. Así que los que quieran seguir participando, tanto expositores como público, son todos bienvenidos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias, muchísimas Chao, gracias. chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chao.
Hola, hola.
Sí, a las 14 retomamos. Muchas gracias. Un minuto, me voy y vuelvo. De acuerdo, Adriana.